Qué alegría estar con ustedes. En el día de hoy, continuando con nuestra serie basada en el libro de Apocalipsis, ¿cuántos de ustedes han estado pendientes de esta serie? Mucha información a la vez, ¿verdad? Eso es lo que mi esposo dice. Yo estoy de acuerdo, es muchísima información. En primer lugar, quisiera decirles a quienes nos acompañan el día de hoy que esta serie está basada en el libro de Apocalipsis. De hecho, así hemos llamado la serie Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el último libro de toda la Biblia y básicamente nos está hablando de todos los eventos que sucederán en el fin de los tiempos y el fin del mundo de la forma que lo conocemos. Además, terminará como lo conocemos y también el regreso de Jesús. Creo que también muchos sienten en el corazón que habrá un final y que después de ese final habrá algo nuevo, y eso es exactamente lo que hace el libro de Apocalipsis. La semana anterior les dimos como una especie de vista previa acerca del libro de Apocalipsis justamente, y en gran porcentaje desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 son muchísimos capítulos. De hecho, el libro de Apocalipsis solo tiene 22 capítulos. Esos capítulos en particular desde el 4 hasta el 22, todos ellos tienen que ver con lo que hablamos la semana anterior, lo cual recibe el nombre de la tribulación. Es un periodo de 7 años. Hay muchísimas atrocidades que están ocurriendo en la tierra. Hay muchísimas veces cuando nos referimos al final de los tiempos, cuando hablamos acerca de la tribulación, hay ciertas emociones que tal vez se quieren levantar. Yo recuerdo la primera vez que escuché de esto era una adolescente. Fue la primera vez que escuché acerca del apocalipsis y los eventos del final de los tiempos en mi mente, y es posible que ustedes también hayan pensado lo mismo. Me da mucha emoción el regreso de Jesús, me emociona saber que habrá cielos nuevos. Desde luego podría esperar hasta que yo tenga mis hijos, me case. ¿Alguno de ustedes pensó lo mismo? O de pronto pensaron, quiero tener tiempo para experimentar lo mejor que ofrece este mundo y después Jesús ya puede regresar. ¿Alguno de ustedes lo pensó? Eso en realidad es algo normal, pero nosotros pensamos de esa forma porque ni siquiera nos podemos imaginar cómo es el cielo o cómo será esa forma de existir. No es posible comparar vivir en una cueva a vivir en un palacio como el Palacio de Buckingham. No es posible compararlos, así que si nunca has experimentado algo como eso, por supuesto que nos vamos a aferrar a lo que este mundo nos ofrece, lo cual no es absolutamente nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Algo más que puede suceder cuando escuchamos acerca del libro de Apocalipsis es que puede producir en nosotros un cierto temor, especialmente cuando pensamos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, si yo no soy uno de los que va a ser arrebatado y me quedo aquí en la tierra con todas las atrocidades que van a suceder, hay un par de cosas acerca de ese tema. Y además te quiero animar. Si tú estás buscando de Dios y te estás congregando en una comunidad que te apoye y que además también busca de Dios, no tienes por qué preocuparte con lo que tiene que ver con el arrebatamiento. Quienes se deben de preocupar son aquellos que están buscando todo menos a Dios. Pero vamos por un momento a decir que yo estoy equivocada y que durante el tiempo de la tribulación la iglesia del Señor todavía va a estar aquí en la tierra. Sabemos que Dios es majestuoso y maravilloso y que tenemos cientos de promesas con respecto a su protección. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, y quiero decir también lo siguiente. Si alguno de ustedes siente algún tipo de temor, ese temor no proviene de Dios. Ese temor que sientes viene de lo profundo del infierno. Y esa es la razón por la que tú tienes que aferrarte al amor de Dios, porque la Escritura dice que el amor de Dios saca todo temor. Trata de invertir entonces parte de tu tiempo en el amor de Dios y te puedo asegurar que ese temor ya no va a estar. De tal manera que yo creo que es muy importante cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, y es por esa razón que lo hacemos aquí en la iglesia, porque nos permite alinear nuestras prioridades, nos conduce a detenernos por un momento y a pensar por un minuto que hay muchísimo más en la vida que lo que puedo ver, lo que puedo tener en este momento. Yo formo parte de algo muchísimo más grande, y eso es lo que me encanta acerca del libro de Apocalipsis. Esta semana entonces estaremos profundizando en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, y en estos dos capítulos podemos encontrar que hay 7 cartas, las cuales Jesús las ha dispuesto para 7 iglesias específicas, y estas iglesias existieron en el Asia Menor. Pero no se trata solamente de 7 iglesias que existieron durante esta época. Había cientos de iglesias, pero el apóstol Juan es dirigido a escribir estos mensajes a estas iglesias, la de Éfeso, la de Pérgamo, y la mayoría de los estudiosos opinan, y yo estoy de acuerdo, que esas 7 iglesias presentan 7 periodos específicos en la historia de la iglesia en los últimos 2000 años. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es profundizar un poco y mirarlo de una forma mucho más cerca. Si se preguntan por lo que estamos haciendo, esa realidad, porque el hombre no ha cambiado, Dios no ha cambiado y Satanás muchísimo menos.
Hay cosas que de una forma constante se están repitiendo a través de la historia. Muchas veces pensamos que las cosas nos toman por sorpresa porque no conocemos la historia. Aún en el día de hoy, en muchos de nuestros libros de historia podemos ver que la historia se está escribiendo nuevamente, tratando de crear una historia diferente a la que tenemos. Yo he invertido tiempo estudiando la historia del pueblo a través de este Antiguo Testamento y en realidad es una fotografía de la humanidad, de las cosas que acostumbramos a hacer. Y vamos a estar profundizando en eso. Vamos a aprender algo también acerca de esto. Para quienes nos están visitando en el día de hoy, a nosotros nos encanta iniciar nuestros servicios con una declaración que también es una oración y lo que hace es que nos permite abrir nuestros corazones para recibir a Dios. Y seguramente tú no lo has hecho antes, pero quiero decirte que Dios sí te ama y que además quiere hacer algo fresco y nuevo en tu corazón. Hay una promesa en la Escritura la que dice que la bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu corazón en el día de hoy y entonces cuando hacemos esta declaración lo que estamos diciendo es: Señor, yo abro mi corazón, yo necesito algo nuevo, yo necesito algo fresco, de tal manera que, muy bien, di conmigo en el día de hoy, yo escucharé la voz de Dios a través de su palabra. Mis ojos serán iluminados y yo seré cambiado. Dile a tu vecino: yo seré cambiado. Dile al del lado contrario: yo seré cambiado. Me siento tan emocionada, seguramente tu esposa te está diciendo: qué maravilla que hayamos venido a la iglesia, nuestras vidas van a ser cambiadas en el día de hoy, es maravilloso. Hace aproximadamente un año atrás, mi esposo tuvo esta maravillosa idea de comprar una casa y renovarla. En este contexto quiere decir casi construirla. De nuevo, menos mal fue la idea de él y no la mía. Era un deseo que él tenía en su corazón. Y me siento tan agradecida de que haya sido así, pero tengo que decir que esta renovación fue todo un proceso. Y ellos tenían los planos y los diseños arquitectónicos que permanecían siempre en la casa y de manera constante, antes de ellos hacer algo en la casa, ellos revisaban los planos. De esta forma, se aseguraban de que todo se hiciera acorde a lo que se había diseñado. Y un día de tantos, yo vine a la casa y noté que había algo extraño con los gabinetes. Y después de averiguar, nos pudimos dar cuenta de que cuando ellos fabricaron los gabinetes no lo siguieron el proceso que dictaba el diseño y como consecuencia los tuvieron que fabricar nuevamente y no fue nada barato. ¿Te diste cuenta alguna vez que cuando tú no obedeciste el diseño o el plano, el precio de pagar fue muy costoso? Así es. Y no es diferente cuando se trata de nosotros con respecto a los planos, lo cual es la palabra de Dios. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, el resultado es la destrucción y cometemos además 100,000 errores, entre otras consecuencias. Podemos ver entonces en el Antiguo Testamento, si revisamos la historia nuevamente de la nación de Israel, si miramos a Josué, el libro de los jueces, primera y segunda de Reyes, aún en Crónicas, podemos ver de la forma que esta nación se levantó. Tú no necesitas ser un científico para darte cuenta que cuando la nación de Israel se sometía a la palabra de Dios o al plano, la regla era que el pueblo era exitoso y constantemente bendecido. De hecho, si profundizas y estudias la vida del rey David y de Salomón para esta época, Israel era la superpotencia del mundo durante esta época y así eran exitosos. Somos exitosos cuando nos sometemos a los planos. De hecho, cuando Dios nos diseñó, primeramente nos diseñó. Y seguramente no has escuchado nada de esto antes, pero tú eres creado y también diseñado a la imagen de Dios. Después de diseñarnos, nos ha dejado entonces instrucciones concretas de cómo vivir de acuerdo a ese diseño. Y eso es justamente lo que la palabra de Dios es. El mapa que nos conduce y nos enseña de cómo estamos supuestos a vivir de acuerdo al diseño de Dios. El diseño que Dios preparó a nosotros. Tú eres diseñado para algo grande. Tú eres diseñado para algo majestuoso. Tú eres diseñado para algo precioso. Fuiste diseñado para hacer la cabeza y no la cola. Tú fuiste diseñado para que tengas confianza y también sientas seguridad. Así fue como Dios te diseñó. Te diseñó para que seas como Él. En sus notas, esta será la primera de varias que tendremos. Cuando la humanidad se desvía del plano, se desvía del diseño. El plano está establecido, el cual es la palabra de Dios, nos muestra nuestro diseño. Si nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, entonces lo que estamos haciendo es desviarnos del diseño original, ese diseño que Dios quiso para nosotros. Lo que vamos a ver entonces es la historia en estas 7 iglesias. Nos vamos a dar cuenta de cómo se desviaban del plano, acercándose a la destrucción, apartándose del diseño del Creador.
Vamos a dar inicio entonces con la primera carta. Es interesante cómo cada una de estas cartas inician con una especie de condenación y acto seguido con una amonestación y después una especie de ajuste. La primera carta entonces fue escrita a la iglesia de Éfeso. Éfeso quiere decir la iglesia relajada, la que se deja llevar. De hecho, Jesús llamó a esta iglesia la iglesia sin amor y representa un periodo de tiempo entre el año 33 y el 100 a.C. En el año 100 a.C. la iglesia dejó enfriar su amor puro y precioso por Jesús y regresó a esos rituales rústicos y tradicionales del Antiguo Testamento. La iglesia estaba haciendo algunas cosas buenas, aún odiaban el mal y trataban de apartarse de él, pero todo se trataba de la forma o del ritual, no se sentía la presencia y el poder del Espíritu Santo, donde la gente era salva, donde la gente se congregaba por el amor de Jesús, sino que era una obligación. Vamos a pensar acerca de esto por un momento. Si tú tienes una relación con tu esposo o tu esposa y estás saliendo, luego se casan y tienen ese amor intenso, apasionado el uno por el otro, y si no se alimenta, eso es lo que sucede. Empieza a menguar. Y lastimosamente muchas parejas aún permanecen juntas por física obligación. A veces es pura y física obligación en vez de ese amor sincero y honesto. Algunos de ustedes como que lo dudan, ¿están todavía aquí? Qué bueno saberlo. La verdad es que aún hoy todavía mucha gente asiste a la iglesia solamente porque sienten una obligación. Ya cumplí con la iglesia, pero no sienten poder en ello. Tampoco hay transformación. De hecho, Jesús quería que ellos lo hicieran por amor, porque de otra forma sufrirían destrucción. Y es lo que vamos a ver en la siguiente carta, y es exactamente lo que sucede. La siguiente carta fue dirigida a la iglesia de Esmirna. Esto comprende entre los años 100 y 312. Esmirna quiere decir mirra triturada o un conservante de sabor amargo. Esta iglesia particularmente representa un periodo donde las iglesias eran perseguidas, y eso fue lo que sucedió durante este periodo de tiempo. Hubieron 10 emperadores romanos quienes de una forma severa persiguieron a la iglesia. 10 de ellos. Es posible que hayas visto algunas películas o fotografías acerca de esto. Nosotros, de hecho, fuimos a un coliseo y pudimos ver la arena. Cristianos que rehusaban a postrarse delante de los emperadores y adorarlos, y ellos entonces permitían que estas bestias feroces se vinieran sobre las personas y los devoraban. Era una persecución absolutamente sangrienta. Yo de hecho leí que Esmirna era la ciudad líder donde se adoraba al emperador, y los ciudadanos de esta ciudad tenían como obligación una vez al año ir al templo y quemar incienso en el altar donde estaba la estatua de la cabeza del César. Y además, mientras hacían esto, tenían que declarar que el César era el Señor. Acto seguido, les daban un certificado que confirmaba que habían hecho su ritual, y después de esto podían regresar a su vida regular. Pero tenían como obligación hacer esto una vez al año, y era una forma de mantener el estado político como también un acto cívico dentro de la ciudad. Pero los cristianos se rehusaban a hacer esto, de tal manera que ellos eran perseguidos sin ningún tipo de tregua. Además, creo que es muy interesante anotar en algunas personas que creen más cristianos han sufrido persecución en el siglo XX que en todos los siglos anteriores combinados, de tal manera que aún hay persecución. Es solo que aquí no la sufrimos de esa forma. Para todos aquellos que son miembros de Grow Church, déjenme dejarles saber que nosotros de hecho apoyamos a organizaciones que ayudan a cristianos que están siendo perseguidos. La siguiente carta fue escrita a la iglesia de Pérgamo, que quiere decir matrimonio a esta iglesia. Jesús la llamó la iglesia comprometida y se refiere a ella en los años 312 al 590. De tal manera que para esta época el gran Constantino en el año 312 declaró el cristianismo como una religión oficial. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Desde luego, él hizo un matrimonio entre el Estado y la iglesia, incluyendo algunos de los rituales babilónicos. Y el uso de todo esto fue para consolidar la unidad del imperio. La iglesia primitiva era una iglesia limpia, pero esta iglesia, en vez de ser aún mucho más limpia y crecer de una forma mucho más fuerte, por el contrario, empezaron a perseguir los placeres en vez de buscar a Dios. Otra cosa también muy interesante, la cual yo pude leer, es que por esta época era algo extraño. En la cultura romana era muy extraño si no tenían sexo con muchas personas diferentes, aunque fueras casada. Lo consideraban muy extraño. ¿Qué pasa contigo? Algo contigo no está bien.
algo contigo no puede estar bien. A mí de verdad me parece muy interesante que hoy en día, si tú llevas una vida sexualmente pura, eres considerado una persona rara, extraña. La historia constantemente se está repitiendo. Aún recuerdo cuando yo estaba en el colegio y la gente se burlaba de mí porque eso era lo que yo había elegido, ser sexualmente pura. Algo tan bueno y tan honorable es considerado raro y además malvado. La historia constantemente se repite a sí misma. Cuando tú te apartas y te alejas del plano, siempre te estás dirigiendo hacia donde está la destrucción. El siguiente periodo, la siguiente iglesia fue la iglesia de Tiatira, la cual comprende entre el año 590 al 1517. Y Tiatira quiere decir el sacrificio continuo, lo que básicamente es como la misa católica. Jesús llamó a esta iglesia la iglesia corrupta, después de que la cristiandad se convirtió en la religión oficial. Se apartó de la fe, se apartó de la exaltación, la oración, la adoración a Dios y el poder del Espíritu Santo. De las enseñanzas de la palabra que brindan transformación, se apartó de todo esto y sencillamente se redujo a esta organización política y adinerada. De hecho, los servicios de las misas estaban diseñados de una forma concreta, no estaban diseñadas para traer transformación, porque los mensajes en la misa eran en latín. Y eso no era el lenguaje regular de la época, solamente un puñado de personas hablaban latín. Estos sacerdotes podían haber dicho cualquier cosa y nunca nadie se hubiera podido dar cuenta de ellos. Pudieron inclusive haber preguntado, ¿hoy quién se va a encargar del almuerzo? Y nadie hubiera podido contestar. Pudieran haber preguntado quién se va a encargar de la pasta en el día de hoy. Nadie hubiera podido contestar. Habían tácticas de temor que mantenían a la gente en las iglesias. Durante esta época había algo que era absolutamente corrupto, la venta de las indulgencias. Y si se preguntan qué es esto, en otras palabras, tú podías comprar tu lugar en el cielo. Si pagabas cierta cantidad de dinero, aún así, si tú tenías gente cercana que moría, de hecho ellos crearon este lugar que lo llamaron el purgatorio, que además es antibíblico. Según ellos, era como un lugar de espera. Si tú pagas cierta cantidad de dinero, puedes comprar un lugar en el cielo para la persona que está en el purgatorio. Tal vez así fue que se logró fundar este negocio corrupto, apartándose de la gracia de Dios, de la salvación por gracia a través de la fe, que es un regalo gratis de parte de Dios, que no lo puedes pagar. Es posible que así es que hayamos llegado a este modelo de negocios. Es también muy interesante cómo en este periodo de tiempo es el mismo periodo de tiempo en el cual nuestra historia se llamó la Edad Oscura. Es muy interesante, además, cuando en la iglesia todo era oscuridad, era la misma oscuridad del mundo, porque la iglesia estaba supuesta a ser la luz. Ese ha sido siempre el deseo de Dios. Cuando la iglesia se aparta del plano, nosotros también nos apartamos del diseño y como resultado obtenemos destrucción. Frecuentemente caminamos hacia atrás también. Hay diferentes personas que cuestionan lo que estaba sucediendo durante esta época. Por ejemplo, Wycliffe, quien tradujo la Biblia en un lenguaje conocido. Él fue perseguido por haberlo hecho. Lo querían asesinar. ¿No es una locura tratar de mantener la Biblia escondida de la gente? La siguiente carta fue escrita a la iglesia de Sardis, la cual comprende entre 1517 y 1750, y quiere decir los que se estaban escapando de los rituales y las tradiciones de los católicos romanos. De hecho, Jesús llamó a esta iglesia la iglesia muerta. Históricamente, la iglesia durante este periodo empezó a experimentar una reforma. Los sacrificios y los rituales que provenían de la iglesia romana ya no se estaban ejecutando. De hecho, Martin Luther King es la persona clave durante todo este tiempo, durante todo este periodo. Él ha sido el fundador de la iglesia protestante y trajo consigo la fe pura y ser justificados por fe, solamente en el nombre de Cristo y únicamente en el nombre de Cristo, no por sus obras. No la fidelidad a algún tipo de organización o a algún tipo de iglesia. No por el sangrado de tus rodillas porque te estás gateando pagando promesas. No, solamente por fe y fe únicamente en el nombre de Jesús. Él regresó a este principio. Ahora, como había tanto movimiento político asociado con la reforma que se estaba produciendo y aún no había un cambio completo y radical en ese momento, pero era el principio. Fue el siguiente periodo de tiempo de verdad donde se empezó a hacer un cambio sustancial y fue la carta dirigida a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor fraternal y comprende entre los años 1750 a 1905. Jesús llamó a esta iglesia la iglesia fiel. Este es el periodo de tiempo donde se producen los avivamientos.
Hay un despertar a nivel mundial. Y lo que quiero decir con eso es que se enseñaba la palabra, había oración, había adoración, había un movimiento por parte del Espíritu Santo. Todas las ciudades estaban siendo transformadas. Recuerdo haber estado leyendo acerca de Chicago. Hubo una época durante la cual en Chicago fue llamada la ciudad más saludable de todo el país. Y nos preguntamos, ¿qué fue lo que sucedió? Nos hemos apartado del plano. Fue durante este periodo de tiempo donde tuvimos a los presbiterianos, el Ejército de Salvación, el movimiento metodista. Se podían ver a estos predicadores de un lado a otro, de costa a costa. Se podía sentir un avivamiento impresionante. Dios se movía de una forma maravillosa y majestuosa. Es más, yo soy producto de esos movimientos debido a lo que ellos escribían y debido a esas fundaciones que ellos construyeron. De hecho, uno de mis avivamientos favoritos fue el cual yo estudié, fue el de Charles Finney. Algunos de ustedes es posible que hayan escuchado acerca de él. De hecho, dice que la cantidad de gente que fue salva y transformada durante su ministerio se podía comparar con el que había hecho el apóstol Pablo. Eso es mucho decir. Todo esto se produjo durante este periodo de tiempo. Durante todo este periodo. El siguiente periodo de tiempo, el cual comprende entre 1905 a la tribulación, es una carta escrita a la iglesia de la Odisea. Jesús llamó a esta iglesia la iglesia tibia. La Odisea quiere decir el derecho de los laicos o de la iglesia, los derechos de los pueblos. La iglesia, los derechos de los pueblos. Yo tengo todo el derecho. Durante todo este tiempo, en particular, la iglesia nuevamente perdió su fidelidad para con Dios. Estaba comprometida con el mundo, no era ni caliente ni fría. Algunas características de este periodo de tiempo. Ir a la iglesia es opcional. Puede ser parte de tu vida si quieres. La Biblia también es opcional. Por ejemplo, tú lo puedes aceptar si quieres o no. Es lo que vemos en el día de hoy. ¿No es eso lo que vemos en el día de hoy? Hay cristianos seguidores de Jesús que dicen que la Biblia está desactualizada y que necesita ser más relevante con las costumbres actuales. ¿Quién lo dijo? ¿Quién asegura que no es relevante? Yo les puedo asegurar que no viene de parte de Dios. Están ustedes muy callados. ¿Será que tú crees eso? Si así es, yo te puedo ayudar. Estás siendo engañado por el enemigo. La Biblia tiene muchísimo poder. Me gustaría también decir lo siguiente. La Biblia posiblemente podría ser solamente palabras impresas en un papel. Claro que sí, podría ser. Como también puede ser algo tan supernatural que puede llegar a transformar tu vida. Pues en realidad lo que tú crees y también como tú te acercas a la palabra. Dios dijo que es su palabra la que traería transformación en tu vida. Si yo lo creo y de esa forma yo me acerco a la palabra creyendo, entonces como resultado yo seré transformado. Pero si tan solo creo que es un libro lindo, con historias bellas y palabras bonitas, no es mucho lo que puede hacer por mí. Depende de cómo lo veas. En 1905, la teología empezó a criticar la Biblia desde el punto de vista histórico-científico como también filosófico, introduciendo la racionalidad y la lógica. La teología liberal conlleva entonces a una conclusión única, la teoría de la muerte de Dios. Como Dios está muerto, la humanidad debería de revelar la iglesia sin Dios. La secularidad de la educación, sacar a la Biblia de la secuencia, sacar la Biblia y la oración y la iglesia fue una idea expuesta en 1962. Es posible que ustedes digan, eso es mentira. En el día de hoy, la Universidad de Harvard, la cual fue fundada para difundir el Evangelio de Jesús a través del mundo, sin embargo, esta universidad ha elegido a un capellán, el cual es ateo. Así es. Como resultado entonces, cada vez que te desvías del plano, como resultado obtendrás la destrucción. Cada vez que tú te desvías del plano, cada vez que te desvías del diseño de Dios, no va a funcionar tampoco. Les quiero compartir un par de estadísticas como resultado de tomar la Biblia y la oración fuera de nuestra cultura. Aquí podrán ver algunas. Las drogas ilegales aumentaron un 6.000%, los casos de abuso infantil un 2.300%, los delitos violentos aumentaron un 470%, los divorcios un 350%, las parejas que conviven por fuera del matrimonio 1.000%, las enfermedades de transmisión sexual 500%, la tasa de natalidad de las madres solteras 460%.
Ahora, yo definitivamente no creo que esto es algo nuevo, que algo se ha mejorado. Aunque muchas veces escuchamos que estamos progresando, bajo ninguna circunstancia a esto le podemos llamar progreso. Por el contrario, esto es caminar hacia atrás. De tal manera que este es el resultado de sacar a Dios, la Biblia y la oración de la secuencia de nuestra cultura. En la segunda carta de Timoteo dice lo siguiente: es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Se burlarán de Dios. Sí, yo escuché eso antes, ¿de verdad creen que Él va a regresar? Sí, ya lo había escuchado. Desobedientes a sus padres y malagradecidos. Hay tanto irrespeto, hay constantemente tanta gente quejándose en los salones de clases en los Estados Unidos de que es tan difícil controlar a la gente porque no hay respeto. No hay respeto. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenaron de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Es aquí donde yo creo que es muy interesante la palabra. Fue escrita hace aproximadamente 2000 años atrás y aún tiene contenido para nuestra generación, para los tiempos que estamos viviendo. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que la Biblia es muy relevante. Yo creo que la Biblia de verdad nos muestra lo que está sucediendo. En sus notas, si se saca la Biblia de la cultura, el plano de nuestro diseño de la creación se pierde. Y vemos los efectos que esto produce. No existe una guía moral cuando tomamos la Biblia por fuera de la secuencia. Así no puedes saber quién es Dios, ni tampoco quién eres tú, cuando se desconoce la palabra de Dios. Cuando nos desviamos de lo que dice la palabra, nos desviamos del diseño original de Dios. Además, en su nota, Satanás trabaja a través de la cultura para crear una identidad que sea contraria con nuestro diseño. Ahora, la cultura de nuestro mundo está siguiendo la influencia por Satanás. Es posible que muchos de ustedes lo desconozcan, pero Jesús llama a Satanás el gobernante de este mundo. Y él está en este mundo de forma temporal. A él se le dio una especie de contrato, pero los contratos tienen fecha de vencimiento. Él es el que actualmente está influenciando nuestra cultura para ir en la dirección contraria a Dios y del diseño que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo lo hace? Él entiende cómo nuestro corazón funciona. Y él sabe que si lo puede influenciar de alguna manera, él sabe que si crea en nuestro corazón una forma diferente a creer que son contrarios al diseño original de Dios, entonces ganará. Cada decisión, todo lo que tú estás viviendo ahora mismo, nace en tu corazón. Cualquier cosa que está sucediendo en tu corazón es lo que tú haces o dices. Es lo que tú haces o dices en tus notas. Las creencias de tu corazón determinan las decisiones que tomamos. Las decisiones que tomamos determinan nuestro destino. Tu destino se deriva de cada decisión que tomes. Asimismo, te puedes desviar de él mismo. Esto funciona de las dos formas, pero cualquier cosa que está sucediendo en tu corazón, estamos tomando decisiones que van a determinar nuestro destino para bien o para mal, y el enemigo así lo entiende. Y también sabe cómo fue que Dios nos creó, muchas veces inclusive más que nosotros mismos. Él ha venido prestando atención muchísimo antes de que nosotros empezáramos a prestarle atención a él. En sus notas, las creencias del corazón están formadas por observaciones. Las cosas que entran a través de nuestros ojos, las cosas que miramos, independientemente de si es en las redes sociales, el televisor, las noticias, todas las cosas que estamos mirando, las fotografías, los libros, las cosas que están entrando a nuestros ojos a través de asociaciones, la gente de nuestra cultura. Tenemos la tendencia de seguirlas y de escuchar a esa gente que están liderando en nuestra cultura, los atletas, la gente del espectáculo, los líderes políticos. Tenemos la tendencia seguir esas enseñanzas y si nos damos cuenta, esos líderes no están siguiendo a Jesús. Es más, de hecho, el siguiente es enseñar para continuar, seguir esas enseñanzas. Y si nos damos cuenta, esos líderes no están siguiendo a Jesús y nos están desviando del propósito con el que fuimos creados y diseñados. Así es. Quiero entonces mostrarles un ejemplo. Es posible que de pronto les ilustre mucho más lo que les quiero decir. Cada uno de nosotros cuando nacimos siendo puros, limpios.
Teníamos el sello del diseño de Dios en nuestras vidas, pero la vida y las experiencias de la vida de lo que estábamos hablando anteriormente, la vida le dan una forma, voltean a nuestro destino y es posible que como un niño experimentaste algún tipo de abuso, de pronto sexual, físico, emocional, como el que vimos en las estadísticas hace unos minutos atrás, 2300% el abuso infantil. Está sucediendo en nuestras narices. Una de 4 mujeres está siendo maltratadas. Esas son las estadísticas que de alguna manera han sido violadas. Nuevamente, sexualmente abusadas. Estamos hablando de pronto de un niño que ha experimentado ese tipo de abuso en el hogar, donde creció, donde eventualmente había un comportamiento adictivo o de enojo. Y todas esas cosas están dándole forma a su corazón, apartándolo del diseño del Creador. Lo está, le está dando forma de acuerdo a las decisiones que han tomado y luego posiblemente va a la escuela y en la escuela empiezan a maltratarlo y a intimidarlo. ¿Se burlaron de usted en la escuela? De mí se burlaron muchísimo. O de pronto tuviste a un profesor que te decía que eras un tonto o un estúpido o que sencillamente no eras nada. ¿Alguno de ustedes recuerdan a un profesor que los haya maltratado de esa forma? Sí, yo también. Y la verdad es que yo me lo creí. No sé si sabían que yo me gradué en el colegio y también en la universidad con honores. Y aún así yo creí que no era lo suficientemente inteligente, todo debido a un profesor que plantó esa semilla en mi corazón y me hizo creer eso. Es posible que en tu primera relación, eh, la cual tuvo un desenlace muy duro y fuerte, doloroso, y de pronto experimentaste ese tipo de desengaño, pudo haber sido un divorcio, el dolor o el rechazo, o te abandonaron, posiblemente tu padre te abandonó. De tal manera que tienes todo este tipo de experiencias que a través de los años han moldeado tu corazón en contravía al diseño de Dios. Y ahora combinas estas experiencias con la cultura, las cosas que están sucediendo con la cultura. Asociaciones que te están rodeando y que todas son tan contrarias a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios ha creado para nosotros. De tal manera que este corazón que estaba supuesto a ser un corazón fuerte, un corazón que se suponía debía de estar como Dios lo creó, el que fue creado a la imagen de Dios, lo que quiere decir que fuimos creados para ser fuertes, fuimos creados para tener también confianza en Dios, fuimos creados para ser sabios, creados para vivir sin temor, y porque fuimos creados así, fuimos creados así a la imagen y semejanza de Dios, de tal manera que las creencias en nuestro corazón toman forma de nuestro diseño y la gracia de Dios la reemplazamos en nuestro corazón cuando creemos que no estamos supuestos a vivir bajo esa gracia divina, la que recibimos de nuestro Creador, quien murió por nosotros, aquel que nos creó como también creó un camino para que pudiésemos estar con Él. De tal manera que entonces una persona rinde su vida al Señor y recibe el milagro más maravilloso que pueda existir: recibir a Jesucristo en tu corazón, y el Espíritu de Dios empieza a habitar en tu espíritu. Fuiste creado, en ti existe el Espíritu Santo y también tienes un alma, pero vives en un cuerpo físico. De tu alma nacen las emociones. Cuando recibimos a Jesús de forma literal, Jesús llena a ese corazón con su presencia. Y eso justamente es lo que nos permite ser llamados hijos de Dios. Literalmente, Jesús viene a habitar en nuestro interior a través de su Espíritu. La Biblia dice que nosotros entonces somos el cuerpo de Cristo. La mayoría de la gente solo llegan hasta aquí, reciben a Jesús. Pero una vez tú recibes a Jesús en tu corazón, recuerda, en tu corazón está alojado todo lo que tú crees. Todo. La negatividad, todo aquello que el mundo ha moldeado en tu vida, que además en tu gran mayoría es contrario al diseño de Dios. Todo eso necesita ser transformado. Y de la única forma que es transformado es sembrando la palabra de Dios en él, la presencia de Dios, los pensamientos que se derivan de la gracia divina. Ver las cosas como Dios las ve. Cada vez que agregamos en nuestras vidas lo que Dios dice, lo que Dios piensa, cada vez que nos acercamos más al diseño de Dios en nosotros, nuestra alma está en una constante transformación y estaremos entonces regresando a ese diseño original del plano de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
Es así como la satisfacción en tu vida empezará a tomar forma y empezará a cumplirse el propósito divino en ella. Cuando tú fuiste creado con un propósito y también con un plan. Y no lo podrás descubrir en la cultura del mundo, solo podrás descubrir cuando lo permitas que Dios habita en tu corazón y le des permiso a iniciar esa transformación en ti. Así podremos entonces empezar a comprender lo que Dios dice y lo que Él desea hacer con nuestra vida, de tal manera que es un proceso. Y esa es la razón por la que nosotros constantemente te aconsejamos que inviertas tu tiempo en la palabra de Dios, que inviertas tu tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, aquí tenemos cómo. Te podemos ayudar en los grow groups. Les quiero mostrar un gráfico que hemos preparado. La cultura del mundo dice que se trata solamente de ti, únicamente de ti, exclusivamente de ti. ¿Cómo te sientes? Lo que tú sientes, lo que tiene sentido para ti. Además, es una cultura muy egoísta. Además, la cultura del mundo solo se concentra en lo que sientes físicamente. Tengo que confesar que yo tomaba decisiones basándome en lo que sentía físicamente. Me acerqué a lugares peligrosos. Porque el problema con lo que sentimos es que no es constante. Tú puedes levantarte en la mañana sintiendo que puedes alcanzar el mundo con las manos, pero al mediodía quieres matar a alguien. De tal manera que la cultura del mundo se basa en la inmoralidad sexual. Se trata de lo que yo quiero. Él es codicioso y todo el mundo hace lo que para ellos se ve bien, y esto lo único que te conducirá será a tu propia destrucción. A tu destrucción. Te conducirá a la soledad, a la vergüenza, a la inseguridad, al celos, te llevará a la esclavitud. Constantemente estarás buscando la libertad, pero contrariamente te conducirá a la esclavitud, y todo lo que crea es la carencia de todo lo que tú buscas. No creo que a nadie le guste vivir así. A nadie le gusta. Pero aún así, eso es todo lo que encontraremos y recibimos cuando buscamos la cultura del mundo. Esto fue lo que tú sembraste y esto es lo que tú cosechas. Punto. Contrariamente, la cultura de la palabra de Dios se trata de la abnegación. Dios puso su naturaleza en nosotros y nos dio la capacidad de amar. De tal manera que la cultura de la palabra de Dios es amor, pureza, generosidad, paz, y como resultado obtendremos un destino con relaciones agradables. Cada uno de nosotros aquí en este lugar queremos relaciones que nos edifiquen, que nos llenen, que nos den gozo. Es un deseo interno y constante. Así que la cultura de la palabra de Dios, el plano del que hemos estado hablando, va a crear en nosotros amor desinteresado, confianza, libertad, generosidad. Tu vida podrá impactar a otros, podrás entonces sentirse a gusto. Por esto es lo que no le agrada al enemigo. Esto es lo que él dice: es mentira. Tú puedes vivir de esta forma, todo lo que tienes que hacer es seguir al mundo, y entonces podrás recibir esto. Eso es lo que constantemente dice, pero esa no es la verdad de la palabra. Eso se llama engaño. Está jugando contigo. Cuando tú siembras esto es lo que cosecharás. Y punto. Este es nuestro llamado. Esto es lo que nosotros debemos buscar. Jesús creó el camino para lograrlo, y entonces recibiremos esto. Tú siembras esto y cosechas esto. De la forma que yo lo veo, esta es la mayor mentira del enemigo. Si solo te preocupas por ti, todo va a estar bien. Nada va a estar bien. Es una gran mentira. Es una gran mentira. La palabra dice: no ignoremos las maquinaciones del enemigo. No las podemos ignorar. Así lo escribió el apóstol Pablo. No podemos ignorar lo que el enemigo hace y lo que siempre está tramando. Esa es la razón por la que nos congregamos. Esa es la razón por la que nosotros invertimos tiempo en la palabra de Dios, porque así nos podemos dar cuenta de las maquinaciones del enemigo. ¿Alguien aquí ha sido engañado? ¿Alguien aquí ha sido engañado? ¿Cómo sucedió? Te enojas contigo mismo. Te preguntas cómo me dejé engañar. Tenemos que ser enfáticos con el enemigo. No vas a jugar conmigo, no vas a desordenar mi vida. Y tampoco voy a permitir que desordenes mi destino. Tenemos que ser enfáticos en eso. Estamos aprendiendo algo en el día de hoy. En sus notas: Satanás
constantemente está tratando de engañarnos con nuestro diseño, nuestra identidad, nuestro destino. Esto es precisamente lo que el enemigo nos quiere robar. Él conoce el potencial en ti muchísimo más que tú mismo. Su más grande temor es que nosotros conozcamos y nos acerquemos al propósito que Dios tiene para nosotros, porque de esa forma entonces nosotros le estaremos haciendo daño a su obra maligna. Y ese es su mayor temor. En sus notas, todo aquello que tiene prioridad en nosotros es lo que influencia nuestras vidas. Cualquier cosa que te aporte en tu vida será lo que influenciará en ella. Tenemos entonces que permanecer en el plano divino. ¿Qué es lo que dice Dios acerca del plano diseñado en nosotros? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Tenemos que permanecer en el plano. ¿Cómo lo logramos? Ser intencionales en priorizar lo que honra a Dios. Intencionales. Ser intencionales. Repite conmigo. Esto no va a suceder por sí mismo. Solo sucede cuando somos intencionales. Vamos a ver qué es lo que nos dice Proverbios. Dice, hijo mío. Este es Dios hablándonos a nosotros. Hijo mío. Presta atención a lo que te digo. Es como cuando yo le hablo a mis hijas. Oye, por favor, solo escucha lo que tengo para decir. Yo he vivido muchísimo más que tú. He cometido muchísimos errores. Puedo de verdad guiarte para que tengas una vida más placentera. Yo casi puedo escuchar a Dios cuando dice, escucha atentamente mis palabras. Pon tu mirada en la palabra, en el plano. Escucha la palabra de Dios, escucha a los podcasts, escucha las enseñanzas de la palabra, no las pierdas de vista, manténlas cerca a tu corazón, así no las olvidarás, no las olvidarás. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque hay cosas equivocadas en tu corazón que necesitan un cambio y te están guiando por el camino equivocado. Déjalas que penetren profundamente en tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran, a quienes las descubren, a aquellos que se dan cuenta lo que dice Dios. Esto es lo que tú quieres, lo que me quieres decir. Dan salud a tu cuerpo. Dios diseñó tu cuerpo saludable. ¿Sabes que la ciencia ha probado que muchísimas de aquellas cosas físicas que suceden en nuestros cuerpos es el resultado de lo que está sucediendo en nuestra alma? Salud para tu cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Es la cosa más importante. Y nadie lo podrá hacer, solo tú. ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo lo logras? Mira lo que dicen los primeros textos. Cuida lo que ves. Cuida lo que escuchas. ¿A quién estás imitando? ¿Qué creen las personas de las que estás aprendiendo? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Por qué los admiras? ¿Se preocupan ellos de ser admirados por alguien? Cuida lo que estás escuchando. Cuida lo que estás observando. Porque cualquier cosa que sea, cualquier ese contenido está impactando tu corazón. Yo me cuido tanto de esos amigos. Yo me cuido mucho de lo que escucho y de lo que veo. Me cuido lo que estoy... Porque nadie conoce mi corazón. Nadie puede cuidar mi corazón como lo puedo cuidar yo. Y además dice, determinará, mira lo que dice, porque esto determinará el rumbo de tu vida. Yo sé que Dios marcó un camino directo al cielo y además una vida maravillosa que puedo vivir, pero si yo no cuido mi corazón, no podría experimentar esa vida maravillosa. No podría experimentar ese destino del que estoy hablando si no cuido mi corazón. Si no hago lo que la palabra me enseña, cuidar lo que veo y lo que escucho y de una forma intencional alimentarme con la palabra de Dios, alimentarme con los recursos que Dios provee, llenarme de su gracia, no va a suceder y eso estará solo ocupando un puesto. Eso es un desperdicio. Hemos sido creados para cosas grandes. Este es el siguiente, permanece en comunidad. Permanecer en comunidad. El siguiente versículo es Hebreos 10:25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino amémonos unos a otros. Sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Hay algo sumamente especial en congregarnos con los que están siguiendo a Jesús.
Es una relación sumamente saludable y también una relación segura. De hecho, te ayuda a encontrar el propósito que Dios tiene para ti. Y esa es la razón por la que somos llamados una iglesia de grupos pequeños. No somos una iglesia con grupos pequeños. Nos damos cuenta que en la iglesia primitiva ellos se reunían en las casas, de tal manera que aquí en Grow Church nos reunimos en las casas, en las cafeterías, en las librerías, en la playa. Nos reunimos en esos ambientes pequeños, dándole la oportunidad a que Jesús nos hable a través de la gente y así ser protegidos. Si tú no estás todavía en uno de estos grupos, no esperes más. Hay muchísima variedad de grupos. Con toda seguridad que cerca de tu casa encontrarás uno. Se trata de proteger tu corazón. Escuchen, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, y eso no sucederá solamente porque tú lo pienses o porque lo quieras o porque quieres. No, hay que buscarlo. Cuando tú lo buscas a través de la palabra, cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás en comunidad y te proteges a ti mismo a través de Jesús de los engaños del enemigo, tú puedes evitar que te roben tu destino. Vamos a orar todos, por favor, todos con sus ojos cerrados y sus cabezas inclinadas. Yo quiero orar por alguien aquí que no tiene esa relación con Jesús. Tal vez has estado en la iglesia y seguramente has escuchado hablar de Jesús, pero la pregunta es, ¿has permitido que su Santo Espíritu, tal como lo hicimos en la demostración anterior, has permitido que Jesús entre en tu corazón? ¿Le has dado la bienvenida a Él en tu corazón y le has dado la bienvenida al Espíritu Santo, y que de esta forma te haga una nueva criatura? Él no te va a forzar. Es el milagro más maravilloso, es un cambio absoluto y irá directo tu destino. Hay muchísimos aquí en este lugar. Ahora, si tú nunca has hecho esa oración, es una oración muy simple, pero es la oración más maravillosa y además cambiará tu vida. Yo te quiero dirigir en esta oración. Si estás aquí y nunca has hecho esa oración, yo quiero que me acompañes. Levanta tu mano, por favor. Di: yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero nacer de nuevo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Qué maravilla! Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te puedo ver ahí atrás. Dios te bendiga. Es posible que estés aquí. En un momento de tu vida experimentaste este camino del que hemos estado hablando hoy. Y por alguna razón tú permitiste que ese camino se desviara. Permitiste que la cultura entonces te desviara por una senda diferente. Si puedes sentir el poder santo, el poder del Espíritu Santo ahora mismo, y sabes bien que necesitas regresar al Señor, quiero dejarte saber que sus brazos están abiertos y sabes que te dice: ven, regresa conmigo. Si eres tú y quieres reconciliarte con el Señor, todos por favor con sus ojos cerrados, sus cabezas inclinadas, levanta tu mano por favor y di: yo quiero reconciliarme con Jesús. Bendito sea Dios. Gracias, gracias. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Puedes ahora bajar tus manos. Voy a orar por ustedes y yo quiero que hagas esta oración conmigo, con tu corazón. Permite que Jesús llene tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, rindo mi vida delante de tu presencia. Te invito en mi corazón. Que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Y yo creo que con esta oración sencilla, tú estás en mi corazón. Creo que he nacido de nuevo. Creo que soy un hijo de Dios. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. Amén. Yo quiero continuar orando por todos y cada uno de ustedes que han reconciliado su vida con Dios, con el Señor. Padre, yo estoy rogando en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo llene e inunde sus corazones, sus almas con paz, que esa paz de una forma literal reemplace la vergüenza, cualquier rastro de condenación. Ahora mismo, que sea tu obra milagrosa en sus vidas, aquella que solo tú puedes obrar ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por tu amor, te agradezco por tu gracia. Padre, yo te doy gracias que ahora mismo, en esta presencia maravillosa, de una forma supernatural, estás haciendo todo aquello que nuestros ojos naturales no pueden percibir, que saldremos de este lugar sintiendo tu amor y el cambio que has producido en nosotros a través de tu inmenso amor. Padre, te exaltamos, te glorificamos porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Ahora todos juntos vamos a darle un aplauso a Dios.